Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos por aquí una vez más para continuar con nuestros estudios. Gloria a Dios. Recuerde que cada vez que usted vea mi rostro y yo esté por aquí, es con un contenido bíblico. Todo lo que hacemos por aquí es contenido no nocivo. Estamos haciendo contenido para toda la familia, contenido cristiano. Quiero dar gracias, antes de entrar en el tema que traje hoy, quiero darle gracias a todos los seguidores, a aquellos que se están reportando, que son parte de Tribu de Fe. Hemos crecido, somos 828 suscriptores ya en Tribu de Fe y unos 600 y pico en Carlos Santiago. Doy gracias por todo aquel que está compartiendo, que está dando like, que está comentando. El algoritmo está moviendo el contenido y le están llegando a personas que le están sacando provecho. Quiero aprovechar para darles gracias a aquellos que se están reportando su sintonía desde sus hogares mientras están haciendo sus quehaceres, me mandan fotos, viendo el contenido desde sus casas, en sus en su cama, tranquilo, viendo el contenido, personas que se reportan mientras van a su trabajo, desde el vehículo. Y esto me anima a seguir trayendo este tipo de contenido. Así que le doy gracias a todos aquellos. Así que sin más preámbulo, vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de las leyes vigentes y las leyes abolidas. He escuchado personas en las iglesias, personas que se me han acercado y me han preguntado, ¿cuáles son estas leyes que fueron abolidas y aquellas leyes que siguen vigentes? Porque usted ha escuchado gente que dice, no, que en Cristo Jesús se cumplió toda ley. Cristo Jesús abolió todas las leyes. No es así. Hay leyes que están vigentes, hay leyes que se cumplieron en Cristo Jesús y hay leyes que simplemente fueron un poquito modificadas. Entonces vamos a ver de qué leyes estamos hablando. Pues la Biblia nos arroja luz de esto. La Biblia es bien clara, habla bien claro sobre estas leyes que siguen vigentes y aquellas que fueron abolidas. Dice aquí, la Biblia muestra que la ley de Moisés está dividida en tres áreas principales. Es una sola ley, pero está dividida en tres áreas principales. Esta es ley ceremonial, la que tenía que ver con los sacrificios, con los ritos, con las purificaciones y con el templo. Está la ley civil, la que tenía que ver con el gobierno de Israel como nación. Y está la ley moral, que son los principios eternos del carácter de Dios, como por ejemplo sus 10 mandamientos y las demás leyes. Ahora, con esto en mente y sabiendo que hay ley ceremonial, perdón, hay leyes ceremoniales, hay ley civil y hay ley moral. Con esto en mente, nosotros vamos a detallar cada una para darnos cuenta cuáles siguen vigentes de esta y cuáles fueron abolidas por Cristo o por el sacrificio de Cristo en la cruz. Leyes que murieron con el sacrificio de Jesús fueron las leyes ceremoniales. La primera que vamos a hablar es la ley ceremonial. ¿Cuáles eran estas leyes ceremoniales? El Nuevo Testamento nos enseña que toda ley ceremonial se cumplió y quedó anulada con la muerte de Cristo. Estas leyes ceremoniales son las que tenían que ver con el sacrificio de animales. Recuerden que para nosotros purificar nuestros pecados, para nuestra expiación, se tenía que sacrificar un cordero. Se ponía la mano sobre aquel cordero, se traspasaba nuestro pecado al cordero y el cordero era sacrificado a Jehová en, en alusión a que moría, se sacrificaba por mis pecados. Que dicho sea de paso, cuando Cristo Jesús entra al templo y empieza a virar las mesas y empieza a sacar a todas las personas que estaban allí, se estaba dando algo muy peligroso. Miren, para este sacrificio, para este ritual del sacrificio, tú tenías que ir con un cordero al templo. Pero este cordero tú tenías que tomarlo desde pequeño y criarlo como familia. Y criarlo y tus hijos
cuidarlo, alimentarlo. Y luego, cuando tenía el tiempo ya de ser sacrificado, tú ibas con él al templo. Ahora, ¿qué ocurría? Cuando las personas llegaban al templo, que los sacerdotes veían el cordero que se traía, siempre le decían a la familia, regularmente le decían a la familia que ese cordero que trajo tenía imperfección, por lo tanto, no podía ser recibido, no podía ser sacrificado porque a Dios no se le sacrificaba cosa imperfecta. Entonces, ¿qué ellos hacían? Le quitaban ese cordero porque le decían que estaba imperfecto y le vendían uno de lo que ellos tenían ahí. Pero ¿qué ellos hacían con ese cordero que le quitaban? Lo guardaban, lo llevaban por detrás, le vendían uno, pero ese que le quitaron se lo vendían a otro. Entonces, por eso cuando Cristo llega al templo, que ve esto, que ve este negocio que se ha armado, este mercado que se ha convertido al templo, empieza a virar todas las mesas y empieza a soltar los animales por el comercio que habían y las negociaciones que tenían en el templo de nuestro Señor. Entonces, ¿qué dice aquí? Que el sacrificio de los animales fue abolido por Cristo Jesús. Hebreo 10:14 dice, Cristo es el sacrificio perfecto que cumple todos los demás. En Cristo Jesús, Cristo es que muere, Cristo se presenta como sacrificio vivo. Él es quien muere por nosotros y es una vez por todas. Ya no es necesario seguir sacrificando corderos, ya no es necesario seguir sacrificando animales. Imagínese usted que tuviésemos que todavía sacrificar animales, no quedara un animal vivo. El sacerdocio levítico, esto también es abolido en Cristo Jesús. Había un sacerdote que representaba al pueblo, que me representaba a mí. Este era el que se presentaba ante la presencia de Dios para interceder por mí, interceder por mis pecados. Hebreos 7:11-12 dice, y ya no hay sacerdotes, levitas, mediadores entre Dios y el pueblo. Ahora directamente tenemos acceso a través de Cristo Jesús. Ahora nosotros todos prácticamente podemos decir, pasamos a ser sacerdote y Jesús como sumo sacerdote. Nosotros presentamos nuestra alma, nuestro cuerpo delante de Jehová directamente a través de Cristo Jesús, la cual es nuestro sumo sacerdote por excelencia. Y la misma escritura dice, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya en Cristo Jesús no es necesario tener un sacerdote que nos represente, sino que Cristo Jesús es nuestro sacerdote y Él es quien nos representa. Otras de las leyes que fueron abolidas fueron las fiestas judías, como la Pascua, el Pentecostés, el tabernáculo, que todas estas fiestas llegaron al pueblo cuando ellos fueron liberados de Egipto. La Pascua representa aquella última plaga donde murieron los primogénitos. Desde allí se celebra la Pascua, que Dios cubrió y guardó los primogénitos de los hebreos. El Pentecostés también es una celebración de presentación a Dios de el primer manojo se le presenta de la cosecha en representación de que se va a tener una gran cosecha a través de Jehová. Se presenta el primer manojo, gloria a Dios. Y luego le voy a hablar del Pentecostés porque tiene un cumplimiento en Jesús muy hermoso y muy interesante. La fiesta de los tabernáculos está para acordarse de los tiempos en donde vivieron en el desierto, en carpas y todas estas cosas. Y todo esto se cumple en Cristo Jesús. Cristo es la Pascua, Cristo es el Pentecostés, el ramo que se presentó y luego la gran cosecha en el día del Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, que luego hablaremos de eso. Dice Colosenses 2:16-17, que todas estas cosas solo eran sombra de Cristo, sombra de lo que había de venir, que era Cristo Jesús. Gloria a Dios. Otra de las leyes que tuvieron cumplimiento en Cristo Jesús es la circuncisión como pacto religioso. Usted por salud se puede circuncidar, por higiene, pero ya como pacto religioso eso tuvo cumplimiento en Jesús. Recuerde que este era el pacto que representaba
que tú eras parte del linaje de Abraham, parte de ese pueblo que venía de la descendencia de Abraham. Gloria a Dios, al octavo día era circuncidado en representación de este pacto de Abraham con Dios. Ya no es obligatorio, ahora es espiritual. Esto lo vemos en Gálatas 5, de 2 al 6. Ahora es una circuncisión en el corazón, no directamente en alguna parte del cuerpo. Los alimentos puros e impuros, ya esto, lo que se prohibía, que se podía comer, que no se podía comer, Cristo Jesús declaró todos los alimentos limpios. Eso lo vemos en Marcos 7:19. Que dicho sea de paso, hay muchos textos que usted puede utilizar para argumentar la limpieza de los alimentos y que ya no hay problema eh, delante de Dios en cuanto a qué tú comes. Pero el texto que utilizan, el de la visión de Pedro de mata y come, se saca de contexto. Ese texto no lo puedes o no lo debes utilizar para presentar de que Dios mandó a de que los animales ya no hay puros e impuros y todos se pueden comer. Eso es una visión que Dios le está hablando para que vaya a la casa de Cornelio y que no lo rechace porque era un gentil. Eso está muy lejos de lo que tiene que ver con alimentos. Las leyes del templo y sus objetos, el velo se rasgó, Mateos 27:51. No se necesita templo físico ahora para acceder a Dios. Ya no hay un velo para entrar al lugar santísimo. El velo se rasgó en dos cuando Cristo murió en la cruz y ahora tenemos acceso directo a su presencia y al lugar santísimo. Gloria a Dios. En resumen, todo lo relacionado con los rituales, con los sacrificios, con el sacerdocio, con el templo, todo eso terminó en la cruz. Eso sí usted puede decir que son leyes abolidas porque se cumplen en Cristo y Cristo ahora pasa a representar todas estas cosas. Cristo es nuestro templo, Cristo es nuestro sacerdote por excelencia, Cristo es nuestro sacrificio por excelencia, la sangre derramada del Cordero que quita el pecado del mundo. Ese es Cristo Jesús. Otra es las leyes que ya no aplican porque eh, Israel dejó de ser una teocracia, o sea, las leyes civiles. Aquellas leyes que eran para el pueblo de Israel como nación. Por ejemplo, castigos civiles como apedrear, que podemos ver inclusive en tiempos de Jesús que querían apedrear a una mujer y Jesús no se lo permite y le dice el que esté limpio de pecado o el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y todos desaparecieron. Estos castigos eran civiles según las leyes de Moisés y las leyes ceremoniales y eso fue abolido en Cristo Jesús. Las leyes de herencia, hay un asunto muy interesante en el pueblo de Israel para esos tiempos sobre la herencia, de quién heredaba y cómo se heredaba de familia y de generación en generación. Leyes sobre la tierra, sobre la esclavitud, sobre el impuesto del templo, que dicho sea de paso, cuando Jesús le dice a Pedro que le estaban cobrando un impuesto, que tal vez usted piensa que este impuesto era del gobierno. Hay un impuesto que se le cobra a Jesús y es en el templo cuando él le dice a Pedro, ve, tira un anzuelo y el primer pez que tú saques, ahí encontrarás una moneda y paga el impuesto. Ese impuesto es un impuesto que se pagaba en el templo y lo pagaban, yo creo que aquellos que te cumplían mayoría de edad o cierta edad debían de pagar un impuesto en el templo. Esto fue abolido en Cristo Jesús. Leyes de ciudades de refugio, como la que tenía Israel, y justicias nacionales y tribunales levíticos. Habían tribunales para juzgar, los levitas lo tenían. Esta ley ya no aplica porque la iglesia ya no es una nación política. Israel era una nación política, pero la iglesia no es una nación política. Tenga mucho cuidado, usted pastor, usted miembro de una iglesia. Nosotros no somos un conjunto político, nosotros somos representantes y embajadores de Cristo, somos embajadores del reino, real sacerdocio, nación santa. Nosotros no somos una nación política, que ahí el pueblo de Israel se equivocó con Cristo Jesús y no lo quiso recibir porque estaban esperando un rey político. Nosotros tenemos que tener cuidado con querer asociarnos
con la política, con querer asociarnos, con que nos den participación en la política. Nosotros estamos para orar por los políticos, porque nosotros no somos una entidad política. Civilmente tenemos un deber de votar en las elecciones, pero el querer forzar para que la iglesia se tome en cuenta políticamente, nosotros no somos eso, somos representantes del rey. Porque Cristo no vino a crear una nación terrenal, sino un reino espiritual. Y continuamos aquí, y ya por último, hablamos de las leyes ceremoniales y las leyes del sacrificio. Ahora vamos a hablar de las leyes que sí siguen vigentes y siguen vigentes para siempre hasta que Cristo venga, y es la ley moral de Dios. Las leyes que reflejan el carácter eterno de Dios, que no dependen de un sistema levítico, de un sacerdote, ni nada de eso, de un sacerdote presente, como en los tiempos antiguos. Dentro de ellos están los 10 mandamientos, excepto el sábado, que era como señal nacional al pueblo de Israel. Leyes, perdón, Jesús y los apóstoles confirman estas leyes o estos 10 mandamientos, el de no matar, de no adulterar, no codiciar, no mentir. Esas son leyes que siguen vigentes. Honrar a tu padre y a tu madre, adorar a un solo Dios, a Jehová de los ejércitos, no ser idólatra, mandamientos de amor. Jesús dijo que toda la ley moral se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 40. Jesús está reafirmando y dando una modificación, por así decirlo, por lo menos escriturar, pues se escribían 10 mandamientos. Jesús lo resume en dos, porque cuando tú amas a Dios por sobre todas las cosas, tú no vas a ser idólatra, tú no vas a matar porque Dios prohíbe matar. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no vas a codiciar, tú no le vas a codiciar la mujer del prójimo. Todas estas cosas, todas estas leyes, estos 10 mandamientos se resumen en estos dos. Los principios de santidad, estos son eternos hasta que Cristo venga. Pues el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es paz, paciencia, benignidad, gozo, templanza, eh, santidad, justicia, verdad, perdón, misericordia. Todo esto son las leyes morales de Dios que representan a Dios. Por eso es que hay un grupo de personas, hay un grupo de individuos que se les dificulta acercarse a Dios o aceptar las leyes de Dios, porque no quieren vivir en santidad, no quieren vivir en justicia, no quieren vivir en verdad. Es difícil perdonar y es difícil tener misericordia. Y estas son las leyes eternas y moral de Dios. Estas nunca fueron anuladas. Estas permanecen vigentes hasta que Cristo venga y fueron reafirmadas por Jesús y por Dios a través de Pablo. La ética cristiana, lo vemos en Romanos 12, 14, Efesios 4, 6, hablando de la ética cristiana, la moral cristiana del reino, gloria a Dios. La ley moral sigue vigente, pero ahora es escrita en el corazón por el Espíritu y no en tablas. Jeremías 31, 33. Creo que este es el versículo donde dice, y escribiré mis leyes en sus corazones. Ahora mis leyes estarán escritas en sus corazones, no en tabla. Moisés se enojó en un momento y rompió esas tablas y rompió esos 10 mandamientos. Ahora las leyes de Dios están escritas en nuestros corazones. Tenemos que llevarla aquí, estas leyes morales. Tenemos que llevarla, vivirla, abrazarnos a ellas, porque son las que siguen vigentes hasta que Cristo venga. Entonces, cuando usted escuche que las leyes fueron abolidas en Cristo Jesús, ley ceremonial y ley de sacrificio, la ley moral de Dios sigue vigente. No nos equivoquemos con eso. Entonces, ley ceremonial, esa se cumplió en su totalidad en Cristo. Ley civil o ley nacional, eso era el pueblo de Israel como nación. Esta también se cumplió. La que sigue vigente
y la que refleja el carácter de Dios es la ley moral. Así que tengamos en cuenta esto, estúdielo, profundícelo, búsquelo, investiguelo, para que usted pueda adaptarlo a usted y para que usted lo pueda aprender y que no tenga problemas con el reino de los cielos. Las escrituras están ahí, la Biblia está ahí, estúdiela para que usted pueda percibirse y saber cuáles son las cosas que sí puede hacer, cuáles son las cosas que no puede hacer. Dios a través de los apóstoles, a través de los discípulos, escribió, los inspiró a escribir, los iluminó para que escribieran, a Pablo lo iluminó para que le escribieran, para que le escribiera a las iglesias sobre la ética cristiana, sobre la moral cristiana, y eso llega hasta nuestros días, teniendo en cuenta que hay que hacerle exégesis a esas escrituras para saber qué se queda en la cultura y qué pasa hasta aquí, qué fue escrito por la cultura que se vivía en ese momento y qué si eran leyes o qué principios querían o qué principios se quería revelar o se reveló a través de aquellas prohibiciones y a través de aquellos llamamientos de atención. Así que ya tenemos claro leyes ceremoniales, civiles y moral de Dios. Esto fue todo hasta ahora en este video. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerden que estamos por aquí, puede hacer su comentario, hacer su pregunta, puede hacer su aporte de ciertas cosas que no la hemos eh, dada o no la hemos tomado en cuenta y usted puede escribirla, usted puede ser parte de esto, de este estudio. Siga compartiendo, siga dando like y recuerde que estamos llevando contenido no nocivo. Dios le bendiga, nos vemos en un próximo video.